contra de un diseño sostenible vienen a decir que encarece el producto o servicio, que los consumidores, los usuarios no están dispuestos a pagar esta diferencia, etcétera, etcétera. Me gustaría enseñar un par de ejemplos, de nuevo uno más internacional y uno más local, que creo que vienen a desmentir estas hipótesis, ¿no? El primero es, me imagino que bueno, muchos de vosotros igual conoceréis, son las bolsas de la empresa Freytag, que básicamente están hechas a partir de residuos de otras industrias, en este caso a partir de lonas de camiones y a partir de correas, sobre todo. Son sostenibles en ese sentido, son caras, pueden llegar a costar más de 200 euros la bolsa, pero la gente los compra, ¿no? Entonces, el argumento de que lo sostenible la gente no lo compra, pues yo creo que se desmiente, ¿no? En este caso, ¿cuál es la estrategia? Pues sí, pues es green de alguna manera, pero es cool también. Entonces, no podemos trabajar solo la sostenibilidad, sino tenemos que de alguna manera plantear estrategias para poder hacer llegar ese diseño sostenible a la sociedad, ¿no? Y un segundo ejemplo más local, que incluso no tiene nada que ver con el diseño de producto, pero es el tema de la etiqueta Euskolabel. Bueno, mediante esta etiqueta se reconocen una serie de productos, sobre todo alimenticios, en los cuales el origen, el modo de fabricación, etcétera, etcétera, es sostenible. Y todos sabemos que los tomates de Euskolabel cuestan mucho más que otros tomates que me puedo encontrar en el supermercado, pero de todos modos mucha gente está dispuesta a pagar esa diferencia. Y yo creo que no es solo por el sabor del tomate, que es muchísimo mejor, pero también por todos los valores que tiene ese tomate con la etiqueta Euskolabel por detrás, ¿no? Es un tomate local, que es un tomate que se ha producido de manera ecológica, etcétera, etcétera. Y por último, en cuanto a sostenibilidad, y viendo toda la masa que tenemos aquí de la Universidad de Mondragón, pues me gustaría poder hacer un pequeño guiño también. Quería hablar de este proyecto que en su día, ya hace unos cuantos años, nació en la universidad, y luego ha habido otra gente que ha participado y al final ha derivado en una empresa propia, en una spin-off, vamos a decir. Y es un servicio, de nuevo, un servicio de recogida de aceite usado, recogida de aceite doméstico usado, ¿no? Y un par de cosas para resaltar. Uno, que desde el primer mes donde se empezaron a hacer las pruebas piloto en Mondragón, se aumentó en un 400% en la cantidad o los litros de aceite recogidos. Entonces, desde el punto de vista sostenible. Y, por otro lado, se ha generado una nueva actividad económica, se ha generado una nueva empresa y se han generado una serie de nuevos puestos de trabajo localmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, una sostenibilidad social, una sostenibilidad económica también. Sexto punto, la socialización, ¿no? Siento mucho la imagen pixelizada, pero no he podido encontrar una mejor. Por aquellos entonces no había cámaras digitales. Pero de alguna manera esta socialización en diferentes puntos, ¿no? Uno sería cómo construir y cómo reivindicar de alguna manera la identidad del diseño vasco. Y yo creo, y lo pongo como fuente de inspiración, que podríamos mirar, por ejemplo, lo que en su día hizo el grupo Gaur, que en un principio tenía como, dicho brevemente, que en un principio tenía como objetivo crear lazos de interlocución con otros movimientos internacionales, o sea, unir el arte vasco con los movimientos internacionales, y al final acabó siendo el arte que se hacía en el País Vasco y el arte que hacían estos artistas vascos acabó siendo una referencia a nivel internacional. Entonces, creo que tenemos un trabajo de alguna manera similar, y solo digo de alguna manera, para generar la marca de diseñado en el País Vasco, ¿no?
Otra cosa que quería reivindicar a nivel de socializar el trabajo y la aportación de la comunidad de diseñadores y, de nuevo, en extensión desde el pensamiento de diseño de cara a la sociedad, ¿no? Cómo tenemos un gran reto, yo creo, en romper el cliché de esto es de diseño. Porque de diseño lo es todo, bueno, malo, consciente o inconsciente, pero todo es de diseño, ¿no? Y para nada tengo cosas en contra para este tipo de proyectos, este tipo de productos, pero creo que tenemos un trabajo de cara a la sociedad de reivindicar que el diseño es muchísimo más que esto, como que creo que hemos visto algo en los anteriores puntos en los que nos hemos parado, ¿no? Y por último, quería hablar también, aunque en el tema de la recogida de aceite lo hemos tocado, quería hablar de una responsabilidad social de cara a las empresas de nuestro entorno y de cara, por extensión, a los trabajadores de estas empresas, ¿no? Hace unas 3 semanas estuve en esta empresa, en Alfa Hogar, que tiene diferentes divisiones. Es una empresa de las más longevas del País Vasco, creada sobre 1910, 20, por ahí. Y una de sus líneas es el pequeño electrodoméstico. Un sector muy complicado y en el cual las innovaciones y las aportaciones nuevas pues están bastante, de alguna manera, limitadas, ¿no? Alfa, hace ya como 5 o 6 años, tomó como dirección estratégica por un lado, cómo repotenciar su actividad original, que eran las máquinas de coser, y por otro lado, cómo abrir nuevas vías en este sector y cómo diferenciarse en este sector del pequeño electrodoméstico, ¿no? Y 2 de las líneas que han abierto han sido toda una gama relacionada con la alimentación de los niños y toda una gama relacionada con la protección y el mantenimiento de la alimentación. Y me marcó enormemente cuando le preguntamos si tras estos 5 años empiezan a notar o notan las consecuencias de esta nueva dirección que había cogido la empresa, pues la respuesta de uno de los responsables de Alfa, en este caso, fue que según él, si no lo hubieran hecho, probablemente la empresa hubiera estado cerrada, ¿no? Entonces, se han mantenido, incluso se han generado una serie de puestos de trabajo gracias a tomar esta nueva dirección estratégica. Y para terminar, quería hacer una última parada en el faro de la educación, ¿no? Y solamente este ejemplo y solamente para cerrar la ponencia. La verdad que en estos momentos desconozco cómo está todo el tema de la educación a nivel anterior a unos estudios superiores, vamos a decir, pero en nuestro tiempo era o tú eres de ciencias o tú eres de letras y no había más, ¿no? Incluso, yo en ese caso era de ciencias, incluso me atrevo a decir que desde la comunidad de los que éramos de ciencias, en muchos casos se miraba, y me atrevo a decir, por encima del hombro a lo que es la comunidad de letras, ¿no? Tú si eras bueno en matemáticas, si eras bueno en física y demás, ya estabas en ciencias y si no, estabas en letras. Por una parte estabas en el tejido productivo y por otra parte eras de los que piensan, ¿no? De alguna manera. Y por si no ha quedado explícito en la ponencia, yo creo que para afrontar todos los retos de los que hemos hablado, la interdisciplinaridad y la colaboración son esenciales, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que articular estrategias en la educación también para que esta disociación no se dé, ¿no? ¿Por qué? Porque pretendemos a los 14 años, a los 15 años, separar a todos los chavales de ciencias y de letras y a los 25, cuando terminen de estudiar, volverlos a juntar y decir trabajar juntos, ¿no? Yo creo que ahí se abren muchas posibilidades de poder articular proyectos comunes, etcétera, etcétera, entre estos dos
entre estos dos campos. Y para terminar, una última frase. Hemos hecho un pequeño viaje virtual, pero el viaje de verdad todavía está sin empezar. El último faro creo que lo tenemos bastante lejos, pero se puede llegar. Y quisiera remarcar, quisiera terminar con esta cita de Jorge Oteiza, que decía que la aventura puede ser loca, pero el aventurero ha de ser sensato, ¿no? Y eso es todo.